El momento de Beto, es el momento de saber un poquitito de historia. Del otro lado de la historia, el lado B, el lado que los libros tradicionales de historia no te contaban. Y hoy Beto, en su Argentinos sin domesticar, nos habla del éxodo jujeño. Pero de los encargados del éxodo jujeño, y esos personajes que hicieron patria, sin tener en cuenta que en el futuro iban a ser politizados. Lo hicieron por amor a la patria, sin la necesidad de pensar, porque cuando en el futuro haya un presidente y me nombre, yo voy a hacer para que militen, para... No. Estos tipos sin ningún tipo de interés, por amor a la patria realmente, hicieron patria. Hablamos del éxodo jujeño con Argentinos sin domesticar TV, dale. Muy buenos días y estamos como siempre en una columna más de Argentinos sin domesticar TV. Nos vamos a ir tomando un matecito porque es momento de hacerlo y porque hoy vamos a tratar un relato que tiene que ver con uno de los hechos más importantes dentro de la guerra de la independencia de nuestro país. Pero también es un hecho que, como no sucedió en Buenos Aires, quizás no tiene la relevancia, la importancia ni el recuerdo en las generaciones nuevas del mismo. Estoy hablando del éxodo jujeño. El éxodo jujeño va a suceder el 23 de agosto de 1812. ¿Pero por qué digo esto? Porque si tiene una particularidad la guerra de independencia de nuestro país, fue que en la poderosa y centralista Buenos Aires prácticamente no ocurrió nada. Nada en este sentido, en el desarrollo de la guerra de independencia. Sí, por supuesto, sucedieron las invasiones inglesas, la de 1806, la de 1807, que marcaron el hecho de que las brevas estaban maduras, como dijo Cornelio Saavedra, y que había que hacer esa gloriosa gesta del 25 de mayo de 1810. Pero de ahí en más, el inicio de la guerra y el hecho de enfrentar al poderosísimo ejército del Imperio Español, potencia número 3 en el mundo de aquellos tiempos, todo eso sucedió en otras partes de lo que hoy es nuestra Argentina. Miren, la batalla de San Lorenzo fue en Santa Fe. Tucumán y Salta, obviamente, en las provincias, lo que hoy es la provincia, las batallas en la provincia de Salta y Tucumán. El éxodo jujeño en el norte argentino. El plumerillo y la organización del Ejército Libertador, el impresionante Ejército Libertador del general San Martín en Cuyo, en la región de Cuyo. Es decir, nunca el peligro estuvo presente a las puertas de la ciudad de Buenos Aires. Y está bien que haya sido así, bueno para los porteños, pero sí malo a la hora de interpretar la historia argentina y dar solo relevancia a aquellos hechos que ocurrieron en Buenos Aires y darle cierto significado o una discontinuidad en el hecho histórico cuando se trata en otras partes del más llamado interior de la Argentina. Por eso quiero destacar esto, el éxodo jujeño, una epopeya que va a ser tomada luego como ejemplo por otras potencias mundiales ya en el siglo XX, y lo voy a explicar por qué. Situación histórica, estamos en 1812, la guerra de independencia, feroz guerra de independencia. Los españoles jamás iban a aceptar perder sus territorios coloniales que llevaban sometidos por más de 3 siglos, más de 300 años de dominación española, de rapiña, donde se llevaron el oro y la plata y esclavizaron a miles y miles de personas de origen americano. Ese tiempo había terminado, pero obviamente no lo iban a entregar así nomás. La administración española en América estaba organizada de cierta manera. En lo que corresponde a nosotros, éramos parte del Virreinato de la Plata y estaba, vecino al Virreinato del Perú. El Alto Perú, Bolivia, Jujuy, Salta y Tucumán, junto con el Camino Real y Córdoba, eran la centralidad geográfica y poblacional de la Argentina. El litoral, Buenos Aires, Santa Fe y esta zona donde vivimos no existía como tal desde el punto de vista estratégico, político, económico. Eso va a ocurrir recién a partir de 1880. Por eso muchas veces tergiversamos y analizamos la historia de otra manera. Por eso ocurrieron los hechos allá.
El ejército español bajaba desde el Perú, por el Alto Perú, Bolivia, penetraba por Jujuy y avanzaba con el objetivo de llegar desde Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, llegar a las puertas de Buenos Aires y sofocar definitivamente el movimiento revolucionario, iniciado allá por el 25 de mayo de 1810. Llevamos 2 años de ese momento. Los ataques y los castigos, cada vez que bajaba una columna del ejército realista a Jujuy, era terrible el castigo, era espantoso. Hombres, mujeres y niños sufrían las consecuencias con su sangre, eran masacrados, decapitados, sus cabezas puestas en picas, que servían como ejemplo. ¿Saben lo que era pica? Un palo clavado en la tierra y la cabeza de hombres, mujeres y niños clavados en ese lugar, dispersa por todo un campo. El objetivo era meter miedo a aquel que osaba levantarse contra el poder del rey de España. En ese contexto debemos analizar y dimensionar la guerra de la independencia. Por lo tanto, el ejército del general Belgrano, que estaba mal equipado, con pocos recursos, con solo el apoyo del pueblo llano, porque las élites, las clases altas de Salta, de Tucumán, que tenían miedo de perder sus privilegios económicos, no apoyaban el movimiento de independencia. Eso hay que decirlo claramente, no lo apoyaban. De hecho, la élite salteña va a ser la que va a traicionar justamente a Güemes y lo que le va a provocar la muerte. Paradoja más, hay que ponerla entre paréntesis, el principal monumento al general Güemes en Salta está ubicado en el barrio más paquete de Salta, justamente rodeado de los descendientes de las familias que lo traicionaron. Fíjense lo rara que a veces es y mal contada que está nuestra historia. Volviendo al hecho histórico. El general Belgrano decide aplicar la política o la estrategia militar de tierra arrasada. Sabía que el general Pío Tristán, con el doble de soldados españoles, avanzaba por la quebrada, iba por todo. Entonces, ¿qué hizo? Decidió pedirle al pueblo jujeño que abandone todo. Más o menos unas 40.000 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, empiezan a caminar por 300 kilómetros en una zona inhóspita, con una amplitud térmica de temperaturas altísimas en el día y bajas temperaturas en la noche, con pocos alimentos, con el objetivo de no dejarle nada al enemigo, nada con el que se pudiera alimentar o pudiera ser utilizado como arma. Las casas fueron quemadas, las cosechas fueron quemadas, las herramientas que no se podían llevar o las armas eran tiradas a los ríos. El objetivo claramente era eso. Y así logran durante todo ese tiempo finalmente llegar a Tucumán y de esa manera reorganizarse en Tucumán y presentarle batalla. Pero también esa estrategia escondía otra, que era justamente que el ejército español se alejaba cada vez más de sus bases donde tenía los pertrechos y por lo tanto al no encontrar agua ni alimentos ni ganado se desmoralizaba su tropa y desertaba. Por eso favoreció también el hecho de que el general Belgrano pudiese presentar batalla en Tucumán y se diera una de las más gloriosas batallas de la Guerra de Independencia, demostrando algo que muchas veces fue criticado al general Belgrano, su capacidad como estratega militar, aun cuando no era militar de carrera. En el desarrollo de ese éxodo jujeño surgen historias particulares, esas historias que corresponden a héroes anónimos, justamente como Doña María Juana. Doña María Juana, una viejita que tejía, que alentaba a las mujeres, a pesar de su artrosis, caminó todos los kilómetros y alentaba a las mujeres a mantener la ropa de los soldados para que estuvieran en mejores condiciones. O como Pedrito, un joven arriero de 15 años que arriesgó su vida y pudo sacar de la zona de Jujuy una importante cantidad de ganado, desviarla por las quebradas y llegar al punto de destino para que los soldados tuvieran con qué alimentarse. Y ni que hablar de la joven en ese momento embarazada, Juana Azurduy, una heroína de la historia argentina, una heroína del siglo XIX. No confundamos la heroicidad de una mujer del siglo XIX trayéndola al siglo XXI
con cierta mirada política, porque ahí no le estamos haciendo tampoco un honor y un reconocimiento histórico. Una heroína que luchó junto a su pueblo, estando embarazada, por la libertad de América. Punto. No les querramos agregar cuestiones de este presente, porque si no, tenemos de pronto generaciones nuevas que la aman y generaciones nuevas que la odian, cuando nada que ver tiene esto de este presente o de la utilización política de nuestros héroes, que también es un punto a desarrollar. Finalmente, justamente, la guerra, el éxodo jujeño marcó algo muy importante: el mito, la moral alta, la unión del pueblo con su ejército para luchar por la independencia. El ejemplo de que cuando estamos unidos, aún en los peores momentos, en los más difíciles, somos capaces de salir adelante. A pesar de que a veces ciertas clases sociales siempre miran sus privilegios. Esa es la gran enseñanza que nos debe dejar el éxodo jujeño. Y rendirle honor todos los años, todos los 23 de agosto, al pueblo jujeño, que fue capaz de semejante sacrificio en pos de la libertad. Valores esenciales de cualquier país y que hoy en día parece que rápidamente nos olvidamos o que lo devaluamos, ya que hablamos muchas veces de términos económicos. De esta manera quería dejarles un relato más, un relato distinto del éxodo jujeño, del olvidado éxodo jujeño, que quizás si hubiese sucedido en Buenos Aires, el éxodo porteño, y habría monumentos y plazas por todos lados. Eso también tenemos que aprenderlo. Como siempre, esperando que les haya gustado, nos vemos el próximo martes. Chao.